Hola maestro, hoy le voy a mostrar cómo instalar canaletas en el patio. Lo primero que debe hacer es ir a Sodimac para buscar los materiales y herramientas que utilizará en este proyecto, como por ejemplo las canaletas. Vamos a la obra. Paso 1. Mida y evalúe la zona. En este caso la terraza tiene 8 metros de largo y corre de izquierda a derecha. Paso 2. Retira el pasto y la tierra. Para eso debe cortar 2 estacas de 30 centímetros con fierro estriado, utilizando un esmeril angular de 4,5 pulgadas y disco de corte para metal. En el punto de partida, mida 15 centímetros desde la terraza hacia el pasto y clave la primera estaca. Y esto lo repetimos en el otro extremo de la terraza. Una las estacas con una lienza y esto le servirá de guía para poder hacer la zanja donde instalará las canaletas. Siguiendo la línea trazada y con la ayuda de una pala cuadrada, vamos a hacer una zanja de 20 centímetros de profundidad y 15 centímetros de ancho. Ya que retiramos el pasto, seguimos con el roto martillo y el cincel. Haremos la zanja de 20 centímetros en un inicio y 23 centímetros de profundidad en el término. Esto nos dará una pendiente de 3 centímetros. En este punto final, donde ya terminamos la zanja y con las mismas herramientas, haremos un dren de 1 metro cúbico. Como en muchos proyectos se presentan dificultades. En este caso, los ductos del riego pasan por la mitad del dren, por lo cual los vamos a reubicar. Con cañería de 32 milímetros, pegamento Pinilit, codos en 90 grados, lija y cinta de medir, vamos a hacer el nuevo ducto. Ya terminamos de hacer el hoyo para nuestro dren y lo vamos a forrar con una malla geotextil en el fondo y en los costados. Luego lo rellenaremos con 40 centímetros de gravilla. Para instalar las canaletas partiremos desde el dren, por lo cual primero fijaremos la bajada de agua. Con un ducto de 110 milímetros, un codo y una copla vamos a conectar el dren con la bajada de agua de la canaleta. Les recomiendo a este ducto hacerle cortes longitudinales cada 5 centímetros por la parte de abajo para que el agua se reparta mejor en el dren. Ahora que ya pudimos conectar el dren con la bajada de agua, vamos a taparlo con tierra vegetal, pero dejando 5 centímetros libres a la canaleta para después poner el hormigón por abajo. Paso 3. Instale las canaletas. Ahora vamos a preparar hormigón y hacer una cama de 5 centímetros para poder presentar las canaletas y asentarlas y que queden horizontales. Paso 4. Coloque las tapas en las canaletas. Ahora solo hace falta tapar las canaletas con las rejillas. El diseño de las canaletas permite hacer ensambles lineales y en 90 grados en las esquinas y en el centro. También se pueden ensamblar de forma perpendicular y además se pueden juntar más canaletas. El diseño es muy versátil. También permite acoplar desagües de tubería redonda o tubulares. Ya tenemos lista la instalación de las canaletas. Solo nos queda realizar las terminaciones finales para asegurar un correcto acabado. Vamos a rellenar con cemento el espacio que queda entre el radier y las canaletas. Y con la tierra que retiramos vamos a rellenar el espacio entre la canaleta y el jardín. Y con esto finaliza nuestro proyecto. Ahora tiene un juego de canaletas que evitará que se apose el agua cuando llueva. Y recuerde, todos los materiales utilizados en este proyecto lo puede encontrar en el link en la descripción de este video. Suscríbase y hagamos crecer nuestra comunidad de maestros. Sodimac, más socios que nunca.